Capítulo 79. Almas perdidas, parte 3, Pueblo de Oxmea de 31 de marzo de 1996, 11:45. Era un Oxmea de gris y poco acogedor que lo saludó cuando apareció en uno de los callejones sin salida. La lluvia caía desde arriba, derritiendo el último trozo de nieve obstinada de una tormenta de invierno, y un aire sombrío se extendía por el pueblo. Y por mucho que Harry quisiera maldecir a Umbridge por hacer que su día fuera mucho más difícil de lo que hubiera sido de otro modo, había sido su mandato lo que le permitió mezclarse tan fácilmente con el resto de los estudiantes que pasaban el día en el pueblo. Aún así, Harry vino preparado. Había pasado el último día encerrado en su habitación en Grimmauld transfigurando sus túnicas escolares, encogiéndolas un poco antes de cambiar los bordes verde esmeralda a un rojo carmesí y alterando la serpiente en el sigilo en el jactancioso león. Su único consuelo era el hecho de que sus transfiguraciones no durarían más de un par de días. Además, elaborar su preparación para hoy significaba que podía ignorar la ausencia de la señora Weasley de Grimmauld Place. Ella había salido de su habitación sin decir una palabra esa noche, se puso de pie y cerró la puerta en lo que casi parecía un aturdimiento. E incluso cuando escuchó que la puerta se cerraba detrás de él, Harry no se atrevió a volverse hasta que apagó las velas de su habitación y se arrojó sobre su cama. Él no la culpaba por irse así, prácticamente había admitido haber asesinado a docenas y haberlo disfrutado. Solo esperaba que ella estuviera allí a la mañana siguiente y que los dos ignoraran su conversación. Pero ella no había regresado a la mañana siguiente. Ni la mañana siguiente. Y saber que se había ido por su culpa, porque no podía soportar mirarlo a los ojos después de lo que acababa de decir, dolía mucho más que cualquier mirada de enfado que hubiera estado esperando. Se había ido sin desayunar esa mañana, sin decir una palabra a ninguno de los otros miembros de la orden y apareciendo en la nueva casa de seguridad de Yaxley. El hombre le dio el frasco lleno de multijugos y transfiguró sus rasgos lo suficiente como para no ser notado en Oxmeade. Odiaba el pelo rubio e hinchado, la nariz abiertamente torcida y los ojos azul hielo. Por encima de todo, odiaba el desorden borroso en el que se había convertido el mundo sin sus anteojos. Cualquiera que fuera el maldito estudiante de tercer año que arrebató de la calle, más le valía tener buena vista. Harry no estaba orgulloso de admitir lo difícil que era atravesar el pueblo. Para cuando cruzó ese pequeño puente de arco fuera del pueblo y entró en el camino a Hogwarts, su nuevo rostro se había convertido en la imagen de portada de lo que demasiadas cervezas de mantequilla le hacían a un estudiante de Hogwarts. En su defensa, el pueblo estaba lleno, y el pueblo de repente tenía varios ladrillos sueltos que casi parecían haber sido colocados allí solo para joderlo. El plan original había sido simplemente eliminar a algún rezagado al azar en su camino al castillo, pero viendo que apenas había logrado caminar por el pueblo sin tropezarse con la nariz rota, no estaba muy seguro de su desempeño a lo largo del largo camino. Sin embargo, mientras buscaba carruajes, descubrió que el destino podría no estar completamente dispuesto a atraparlo. Era un chico de Ravenclaw del azul que pudo distinguir bien de la capa, y aunque Harry no estaba particularmente seguro de si era de tercer año, era muy bajo, así que realmente no importaba. Saltando al carruaje y apenas logrando evitar caerse, Harry cerró la puerta detrás de él y la golpeó 3 veces antes de que comenzara a moverse. «Hoy, mis amigos todavía están por ahí». El chico gritó con una voz aguda solo para ser silenciado por el deslumbrante encanto de Harry.
Conseguirán el siguiente, dijo Harry, lanzando un par de hechizos más impresionantes al chico por si acaso antes de arrancarle uno de los cabellos y agregarlo a su petaca. La poción chisporroteó, y antes de que el olor comenzara a repugnarle tanto que dudara, tragó un sorbo de la poción. Y gracias a Dios por la vista normal del niño. Pero aún así, mientras se miraba en el espejo, Harry todavía no estaba convencido. Mirando entre su reflejo y el otro chico, vio el problema. Suspiró, murmurando algunas maldiciones aquí y allá antes de quitarse la bata y cambiarla por la del niño. Lo golpeó con otro hechizo deslumbrante por si acaso antes de sacar su capa de invisibilidad barata y cubrirlo con ella. Cuando llegaron a las puertas en la entrada de los terrenos de Hogwarts, el carruaje se detuvo abruptamente, pero Harry permaneció sentado incluso cuando el Auror abrió la puerta y se asomó al interior. ¿Todo bien, chico?, preguntó y Harry asintió. El novato se encogió de hombros antes de cerrar la puerta una vez más y golpear el carruaje de nuevo. Y después de asegurarse de que habían pasado por mucho tiempo el puesto de control de aurores y fuera de la vista de los niños errantes, Harry levitó al niño, todavía cubierto por la capa de invisibilidad, y lo dejó a unos pocos pies de la carretera. Estaría bien dentro de las salas de Hogwarts. En el peor de los casos, el niño se despertaría en medio de la noche, asustado, y recibiría una detención o lo que sea. No importaba. Para ese momento, ya se habría ido. Además, el pequeño imbécil parecía molesto. Probablemente se merecía esto. Los viajes de reconocimiento que había realizado durante la última semana lo habían alertado de la presencia de aurores dentro de Hogwarts. Tenía sentido que fuera lo primero que hiciera Umbridge después de reemplazar a Dumbledore, era lo que ella había querido desde el principio, pero estaba sorprendido por la cantidad de aurores que tenía en realidad. No estaban solo en su puesto de avanzada en la entrada a los terrenos o en las salidas del castillo donde se aseguraban de que nadie escondiera nada dentro o fuera. Estaban adentro, caminando por los pasillos constantemente. En el gran salón. La biblioteca. Parecía haber casi 2 novatos por piso más los que estaban afuera. La mayoría de ellos parecían aburridos mientras observaban a los estudiantes, y Harry no se atrevía a culparlos. Podía imaginarse pasar semanas, meses, pasando por el entrenamiento de Auror solo para estar de pie en los pasillos y hacer todo lo posible para imitar una armadura. Bueno, al menos no fueron atacados por las otras armaduras cuando se aburrieron. No hablaron mucho ni intentaron evitar que deambulara por los pasillos, aunque de vez en cuando lo miraban fijamente. Y mientras subía por el ala de astronomía, también se dio cuenta de que varios retratos en la pared captaban sus movimientos. Más preocupantes fueron los pequeños retratos rosados de gatos que se sentaban y miraban en su mejor imitación de una imagen mugle. Sin embargo, el tapiz de Barnabas de chiflado era lo suficientemente grande como para que no hubiera otros retratos en la pared, y los que estaban cerca no podían ver en este punto ciego. Harry no pudo evitar resoplar ante el error de diseño de Umbridge antes de comenzar a caminar frente a la pared. Y una vez que apareció la puerta, y la abrió, se dio cuenta de que su configuración de la habitación había cambiado. Lo peor de todo, no estaba vacío. Por el amor de Dios. Cerrando la puerta ruidosamente detrás de él, Harry llamó la atención de los 5 estudiantes frente a él que estaban sentados en una mesa. La habitación se había transformado en una copia de la biblioteca de Hogwarts, solo que en lugar de estar iluminada y animada, parecía sacada de una mansión abandonada que era inmune a cualquier fuente de luz. Porque, por supuesto, lo era. Eran malditos Slytherins, después de todo.
Oye, le espetó Malfoy. Vamos. Esta es una reunión privada. Haznos un favor a todos, es lo que hacís, y cierra tu puta trampa, ¿de acuerdo? Harry le dio una sonrisa sardónica antes de pasar junto al grupo. Pensé que habías dicho que nadie más podía entrar en la habitación. Escuchó a Theo sisearle a Pansy, quien lo miraba extrañada. Harry los ignoró mientras se dirigía a la habitación. Hola cariño, dijo. ¿Me extrañaste? Porque seguro que te extrañé. La sala respondió casi de inmediato, moviéndose a su alrededor. Harry había dicho que se hiciera la luz, y la habitación accedió, y muy pronto todo volvió. Su antiguo estudio. La arena de duelo. La pequeña biblioteca en la esquina. Estaba en casa, y Harry no pudo evitar tomarse un momento para contarlo todo y sonreír. ¿Cómo él hizo eso? Preguntó Daphne. Harry. Pansy lo siguió, ignorando a los demás mientras se dirigía a su lado. Harry se volvió hacia ella, la mirada escrutadora en su rostro ocultaba toda la esperanza, el miedo y la preocupación detrás de sus ojos. La mirada le devolvió todos los sentimientos que enterró esa tarde en Swinley Forest, y solo se intensificaron cuando Theo apareció detrás de ella y lo miró, pero aún así, Harry no se atrevía a permitirse disfrutar de ellos por mucho tiempo. No, es tu hermana, Sally. Harry puso los ojos en blanco y pasó junto a los dos. ¿Qué le hicieron a mi habitación, imbéciles? Más que eso, ¿cómo siguieron accediendo a ella? ¿Nos diste acceso? Pansy se encogió de hombros, sentándose con los demás. Theo y yo al menos. Ron nos reconoce porque confías en nosotros. ¿Y ellos? ¿Por qué nos miras así? Malfoy se quejó. Se supone que somos un equipo, ¿recuerdas? Los Aurora Voiders, o lo que sea. No somos un equipo, dijo Harry. Los tres estamos juntos en el equipo de Quidditch, le recordó Theo y Harry le lanzó una mirada. Mi punto es que no somos amigos. No nos unimos por enterrar al maldito Montague, está bien. Y si estás aquí porque Snape te dijo que te mantuvieras cerca y que no me dejaras hacer nada estúpido, entonces no lo hagas, porque no planeo quedarme, y he hecho demasiadas estupideces a estas alturas. ¿Cómo perder tu varita? Preguntó Blaise, y Harry sintió un pequeño tic en su cerebro por su tono burlón. Sí, no es como si dependieras de eso ni nada, ¿verdad? Debe apestar no ser más el chico grande en el campus, ¿verdad? Harry rompió su muñeca y la varita de Black salió disparada de la funda oculta dentro de su túnica. Los ojos de Blaise se abrieron como platos justo antes de que el hechizo de destierro de Harry lo volara por los aires. Los otros cuatro lo miraron como si le acabara de salir un tercer, cuarto y quinto ojo, y Harry negó con la cabeza y volvió a guardar su varita en el bolsillo. Puede que no sea mío, pero al menos estoy mejor que ustedes, lo siento mucho. ¿Quién te dijo que Umbridge tomó nuestras varitas? Preguntó Daphne. Mi maldita hada madrina. Espetó Harry. Ahora lárgate de la habitación para que pueda hacer mi mierda y, por favor, siéntete libre de no volver una vez que me haya ido. Harry, lo llamó Theo. Nosotros los invitamos. Son nuestros, tú, intervino Pansy. Bien. Son mis amigos. No puedes dejar el castillo y esperar que nosotros, no salgamos más con ellos. Theo, Harry tomó aliento, obligándose a calmarse. No me importa a quién traigas a la habitación. Está bien. Lo que sea. Pero en este momento, necesito usarlo. Así que perdóname por no estar demasiado emocionado por ser espiado mientras me ocupo de mis asuntos. ¿Usando tu cerebro ahora, Potter? Daphne se burló. Algo grande debe haber sucedido mientras faltabas a clases. Oh, cariño. No tienes idea.
Solo un poco, sonrió. Aún así, sé dónde no me quieren. Vamos, muchachos. ¿Nos encontraremos con ustedes dos para almorzar? Claro, dijo Pansy. Espera, habló Malfoy. Así que arriesgamos nuestras vidas defendiendo tu nombre o tu honor o lo que sea, y tú regresas y nos tratas como basura. Eso no es muy genuino de tu parte. Así no es como usas el término, tonto. Theo suspiró. ¿Arriesgar vuestras vidas? Preguntó Harry. Los malditos libros aquí ahora son a prueba de cortes de papel. ¿Cómo diablos podrían arriesgar sus vidas por mí mientras están aquí? Está exagerando. Pansy miró a Draco. No estoy exagerando, dijo Malfoy con su voz más varonil. Longbottom estuvo como a un segundo de volverse Potter sobre nosotros. ¿Fondo largo? Harry se volvió hacia Theo. ¿Qué diablos pasó? ¿Te atacó? Lo cebé, dijo Theo. Estaba enojado, y él estaba hablando de ayudar a él y a rastrearte, él está ayudando a él. Todavía no, dijo Pansy con naturalidad. Al menos no lo creemos. Pero han estado en contacto. Ese, hijo de puta, y ustedes 5 estúpidos lo confrontaron al respecto. No es como si Theo nos diera muchas opciones, dijo Blaise. ¿Qué estabas pensando? Harry le gruñó a su amigo. Yo estaba enojado, esa es una jodida disculpa, pobre idiota. Por mucho que nos guste burlarnos de Longbottom, todavía está millas por delante de ti en cualquier duelo. ¿Sabemos, entonces, por qué lo hiciste? Bueno, no lo hicimos antes, dijo Malfoy. Estoy rodeado de campanas, murmuró Harry. Está bien, le dijo Theo. Fue solo una noche en la enfermería. Longbottom en realidad no usó ningún hechizo dañino. Voy a matarlo. Voy a asesinarlo. No, no lo eres, declaró Pansy. Lo estoy considerando. Qué conmovedor, dijo Daphne arrastrando las palabras. ¿Qué estás haciendo todavía aquí? ¿No tienes un golpeador para follar en alguna parte o te estás moviendo hacia los buscadores? Draco de repente se iluminó y Daphne lo miró. Y antes de que estallara una verdadera discusión, Blaise los hizo salir de la habitación, dejando a Harry solo con Pansy y Theo. Eso estuvo fuera de lugar, lo reprendió Pansy, aunque no parecía demasiado molesta por ello. No confío en ella. Y no deberías, añadió Theo. Francamente, parece un poco demasiado interesada en ti. Por otra parte, podría ser un interés más superficial, pero aún así. De todos modos, ella ha sido útil recientemente. Y a menos que quieras más conflictos dentro de la casa, creo que es mejor que juegues bien con los demás. Quién sabe, podrías hacer más amigos. Van a ser mortífagos, Blaise no lo hará. Tal vez no, pero Draco y Daphne definitivamente lo estarán. Theo todavía tiene razón. Mantén a tus amigos cerca y todo eso, señaló Pansy. No estamos diciendo que de repente deberíamos convertirnos en el sextuple plateado ni nada por el estilo. Solo, no seas un imbécil. Pero eso es parte de mi encanto. Harry se quedó inexpresivo. Realmente no lo es. ¿Por qué querías que se fueran? Preguntó Theo. ¿Qué esperabas hacer en la habitación? Metiendo la mano en su capa, Harry tocó las 3 piezas de su varita antes de sacarlas y arrojarlas sobre la mesa que apareció frente a ellos. ¿Es eso? Preguntó Pansy, mirándolos casi con reverencia. Tu abuelo no pudo arreglarlo. Dumbledore está probando una alternativa, pero probablemente no va a funcionar. Y después, no puedo seguir haciendo esto con la varita de otra persona. ¿Haciendo qué? Preguntó Theo. Longbottom tenía razón, ¿no? Preguntó Pansy. Estás detrás de los ataques a los pubs. Vas tras Montague.
Ya fui tras él, no terminó bien. ¿Él te golpeó? La mera idea le pareció absurda a Theo. Me dejó vencerme a mí mismo. Ari se justificó. Usar esta varita, me cansa. Dejó que sus compinches me hicieran llegar a mi límite antes de que él entrara para terminar el trabajo. Realmente no hice un buen trabajo en eso, señaló Pansy. ¿Y todos los demás? Preguntó Theo. ¿La gente que mataste? De repente, Ari no pudo mirar a Theo a los ojos. Se dio la vuelta tan sutilmente como pudo, pero aún podía sentir la mirada de Theo ardiendo en la parte posterior de su cráneo. Abrió la boca con toda la intención de decirle la verdad, pero se le resistió. Ustedes dos deberían irse, terminó diciendo. Antes de que Umbridge se dé cuenta de que no estás donde deberías estar. Esa no es una respuesta, Harry. Bueno, es el que estás recibiendo. Harry gritó, girando rápidamente y golpeando su puño sobre la mesa. Y si hubiera pensado que Theo se habría sobresaltado por su fuerza o más inclinado a retroceder, se habría equivocado. No puedes hacer eso, forzó las palabras, y estaba claro que le tomó mucho esfuerzo no levantar la voz. Te fuiste durante meses. Sin cartas. Sin nada. Pensamos que estabas muerto. O capturado. O peor. ¿Qué podría ser peor que muerto o capturado? No estoy jodiendo aquí, dijo Theo. Nos dejas pensar que estás muerto, y luego regresas y tú no dices nada. Sin explicaciones, sin lo siento chicos, trataré de mantenerme en contacto una vez que esté de vuelta jugando al vigilante. Simplemente irrumpes, nos ordenas y crees que puedes desaparecer de nuevo. Sí, las palabras salieron de su boca más rápido de lo que podía captarlas. Y una vez que estuvieron fuera, Harry no pudo evitar encogerse de hombros. Bastante. Harry no tuvo suficiente tiempo para sorprenderse antes de sentir el puño de Theo romperse contra su mandíbula. Harry se tambaleó hacia atrás y, aunque vio a Theo preparándose para otro golpe, no intentó detenerlo. Pasé meses buscándote. Le gritó, agarrándolo por la camisa. Espiando a Longbottom. Tratando de encontrar todo lo que pudiera sobre dónde estabas y cómo llegar a ti. ¿Y esto es lo que obtengo? ¿Una jodida escupida en la cara? Theo, Pansy trató de interponerse entre los dos, pero Harry levantó la mano para detenerla. Yo no te pedí que hicieras eso. No tenías que hacerlo, gruñó Theo. Eso es lo que hacen los amigos. Les importa una mierda el uno al otro. ¿Qué quieres de mí, Theo? ¿Quieres que me disculpe? Porque no lo haré. Quiero que dejes de ser un imbécil. No estoy siendo un idiota. Sí, lo estás. Y ambos sabemos que si no hubiéramos estado aquí cuando viniste, no nos habrías buscado. Así que es hora de que dejes de aislarte o de alejarnos. Porque no vamos a ir a ninguna parte, Harry. Pansy y yo, nos vamos a quedar, aunque te moleste. Y ya es hora de que lo entiendas. No hay nada por qué quedarse, Theo, dijo Harry en voz baja. Por mucho que quieras desear que todo se resuelva pronto y que los tres cabalguemos hacia la puesta del sol todos felices y libres, eso no va a suceder. Esto es todo para mí. Cazar a él y Voldemort y cualquier otro hijo de puta oscuro y aterrador que nos está esperando en la oscuridad. Esa es mi vida. Es todo lo que hay en ella, es todo lo que habrá para mí. Y ustedes dos merecen más que eso. No puedes elegir lo que hacemos o no merecemos, dijo Pansy. Tal vez no, pero no voy a ser yo quien te entierre. No puedo hacer eso. No otra vez. Theo y Pansy solo se habían vuelto más tercos en sus meses separados de Harry, y rápidamente resultó ser más molesto que atractivo.
En su defensa le forzaron la mano, no tenía mucho tiempo, y prefería no desperdiciarlo discutiendo en círculos con sus amigos. Aún así, estaban bastante enojados cuando la habitación los había arrojado literalmente a un pasillo aleatorio de Hogwarts. Gritaron y amenazaron, pero finalmente fueron silenciados cuando la puerta se cerró en sus narices. Theo se había acercado y el primer instinto de Harry había sido cerrar esa puerta en lugar de atravesarla. Y por mucho que quisiera pasar por eso, sabía que no podía. No precisamente. Los dos pueden haber deducido lo que había estado haciendo. Es posible que, intelectualmente, sepan toda la mierda que había hecho mientras estaban atrapados en Hogwarts. Pero en realidad no lo sabían. Ellos no entendieron. Eran solo niños, ellos y todos los demás en este castillo. Estaban mejor sin él. Pero aún así, ese dolor persistente persistió incluso cuando se puso a trabajar en su varita. Aunque trabajo no era exactamente el término que usaría. Comunicarse con la habitación siempre fue algo bastante ambiguo. Y aunque los dos se las habían arreglado para entenderse durante los años que pasaron juntos, en realidad él nunca había aportado algo así. No es como si pudiera tirar las piezas de la varita al suelo y decirle que lo arregle. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que hizo. Pero no se sorprendió cuando no pasó nada. Vamos, dijo Harry en voz alta. Si alguien puede arreglar una maldita varita eres tú. Haces que las cosas surjan de la nada, por el amor de Dios. Silencio. Bueno, está bien. Dame algunos libros sobre varitas mágicas y lo arreglaré yo mismo. 3 libros aparecieron en la mesa frente a ellos, pero él ya los había leído todos en la biblioteca negra. No había nada allí que pudiera ayudarlo. ¿Otros libros?, espetó Harry con impaciencia. Dame todos los libros que tengas sobre varitas mágicas. Y de nuevo, la sala permaneció inmóvil. Solo haz algo. Él gritó. Lo que sea. Solo, por favor. Ayúdame. Las luces se atenuaron y un aire de tristeza llenó la habitación, pero una vez más, permaneció intacta. La sala no hizo nada porque no había nada que hacer. Su última vía terminó siendo un callejón sin salida como el resto de ellos. Y Harry se desquitó con la habitación, volteando la mesa y pateando las sillas. Destruyó la habitación tanto como pudo sin tocar su varita. No sabía si estaba descargando su ira en la habitación sensible o en sus muebles insensibles, pero no importaba. Y cuando todo a su alrededor había sido tratado y un saco de boxeo apareció de repente a solo unas pulgadas frente a él, flotando, esperando su turno, Harry sintió que toda su ira se filtraba de repente y lo dejaba en un desastre frustrado e impotente. No sabía qué esperar y nunca se había atrevido a creer completamente que esto funcionaría. Y, sin embargo, todavía sentía la misma decepción que habría sentido si se hubiera permitido tener esperanza. Harry miró su reloj y sintió que la soga alrededor de su cuello se tensaba. Tenía poco tiempo y su empresa había terminado siendo tan inútil como Jaxley le había dicho que sería. Sacando el mapa del merodeador, los ojos de Harry viajaron al pasillo que conducía a la gran escalera antes de que un nombre llamara su atención. Longbottom estaba subiendo la gran escalera, y el pasillo donde estaba la estatua de la bruja tuerta estaba abarrotado de estudiantes. No podía ir todavía. Pero no le importó, ya que había tenido una idea repentina. Y en cuanto a las ideas, esta podría ser la menos idiota que había tenido en todo el mes. Harry sacó su petaca, tomó otro sorbo de la repugnante poción y se estremeció antes de imaginar una capa de Gryffindor en su mente justo antes de que apareciera en su mano. Y mientras se cambiaba la túnica, Harry llamó a la habitación.
Hazme un último favor, amor, dijo mientras se arrodillaba y recogía los pedazos de su varita del suelo. Abre una salida en el dormitorio de chicos de quinto año de Gryffindor, por favor. La puerta inmediatamente comenzó a formarse en la pared más cercana y Harry le dio una suave sonrisa a la habitación. Gracias. Te veré una vez que regrese. Dijo con incertidumbre antes de abrir la puerta y entrar en el desorden de un dormitorio. La ropa estaba tirada por todas partes, era difícil saber cuál pertenecía a quién, y el olor amezclado del sudor llenaba sus fosas nasales. Pero Harry lo ignoró mientras guardaba el mapa en su bolsillo y sus ojos encontraron la cama de Longbottom. No perdió el tiempo, abrió la cortina mientras hurgaba en su cama. Revisó las sábanas y miró dentro de las almohadas y debajo del cojín antes de recordar que Longbottom era un tonto de grado A. Los cajones de la mesita de noche estaban llenos de trastos sentimentales y pergaminos de ensayos a medio terminar. Pero lo que le llamó la atención fue la pila de cartas cerca de la parte de atrás. Había algunas cartas de Granger y Weasley fechadas durante las vacaciones de verano e invierno, pero las dejó caer rápidamente cuando encontró su correspondencia con él y enterrada en el fondo de la pila. Rápidamente encogió todas las cartas de Montague, así como el borrador sin terminar que sería la siguiente carta de Longbottom para el imbécil, antes de meterlas en su bolsillo y pasar al baúl de Longbottom. Harry solo estaba un poco sorprendido por la falta de un hechizo de bloqueo colocado en él, pero no se detuvo mucho en eso. Su corazón comenzó a acelerarse cuando comenzó a sacar toda la ropa muggle y los libros de texto sin usar antes de llegar al fondo del baúl y los dedos de Harry rozaron la textura sedosa y etérea que estaba buscando. Lo sacó, pero no lo hizo de manera descarada o brusca como lo había hecho con el resto de las pertenencias de Longbottom. Ni siquiera sabía por qué, todavía podía sentir el cronómetro en su oído, pero lo levantó lentamente y lo miró asombrado. Sus manos recorrieron más y más la tela, y se volvió cálida y tentadora en sus manos. Sintió una sacudida de electricidad recorrer su cuerpo, haciéndolo repentinamente más despierto. Más vivo. Más conectado con su magia de lo que había estado desde que Black rompió su varita. La última vez que Harry había sentido algo tan poderoso como este había sido el día que tocó su varita por primera vez en Ollivanders. Vamos a llegar tarde, escuchó Harry una voz aguda desde abajo, sacándolo de su trance. ¿Qué va a hacer Umbridge? Otra voz se enfurruñó. Ya tengo detención con ella por el resto del período. Sí, pero nosotros no. La voz de Weasley era más clara mientras hablaba. Por mucho que queramos estar allí para ti, amigo, no estamos exactamente ansiosos por lanzarnos a las sesiones de tortura de Umbridge. Los ojos de Harry se movieron entre el desorden que había hecho en la habitación y la capa en sus manos. Y antes de que pudiera empezar a dudar de sí mismo, Harry empujó la capa en el bolsillo de su capa y salió corriendo de la habitación. Corriendo escaleras abajo, Harry casi derriba a los 3 Gryffindors justo antes de llegar al dormitorio de los de cuarto año. Oye, míralo. Weasley le espetó, y aunque a Harry nada le hubiera gustado más que decirle dónde podía meter su varita, en su lugar soltó una disculpa antes de pasar corriendo junto a ellos. Sin embargo, la extraña mirada de Granger no pasó desapercibida. Bajó corriendo las escaleras y justo cuando llegaba abajo escuchó la indignación desde arriba. La sala común estaba llena de gente, no podía simplemente sacar la capa y desaparecer aquí. Y por mucho que quisiera robar uno de sus cabellos para cambiar su apariencia, ya había usado el cabello del chico de Ravenclaw para todo el frasco. Mierda, murmuró para sí mismo, completamente consciente de que Longbottom y Weasley corrían hacia abajo.
Tan rápido como podía caminar sin ser demasiado obvio, Harry atravesó la sala común y llegó al retrato. Harry abrió el retrato y vio a algunos niños corriendo hacia la gran escalera antes de escuchar el gruñido lleno de ira detrás de él. Tú. Longbottom gruñó mientras entraba tambaleándose en la sala común. Y antes de que pudiera decir algo más, Harry saltó inmediatamente por la puerta del retrato y salió corriendo. Pero Longbottom ahora era más alto, más rápido, y el ansia de sangre que brillaba en los ojos del chico le dijo a Harry que no podía dejarlo atrás. Giró rápidamente a la derecha, notando que Longbottom ya había saltado del retrato también, y Harry rezó a medias mientras sacaba la capa de invisibilidad y se la cubría. Había olvidado lo que se sentía estar escondido debajo de esta capa, hacía que la barata que había comprado la semana pasada pareciera un intento a medias de un niño pequeño de crear una capa de invisibilidad. Ni siquiera se sentía como si estuviera en el mismo plano de existencia que todo lo que lo rodeaba. Como si estuviera atrapado dentro de su propia burbuja de aire en lo profundo del océano. El mundo exterior ahora estaba cubierto con un ligero tinte azul, y cuando Longbottom y Weasley giraron rápidamente a la izquierda, fue casi en cámara lenta. Se lo puso. Longbottom siseó justo cuando Granger se apresuró a entrar en escena detrás de los dos chicos. Siguió corriendo. Tenía que hacerlo. Ron, Neville, no lo hagan. Granger gritó justo cuando las dos parecían estar listas para comenzar a correr de nuevo. Se ha ido. No vas a atraparlo. Podemos intentar. Él podría estar en cualquier parte ahora, y ni siquiera tenemos nuestras varitas. A menos que puedas atraparlo físicamente de alguna manera, entonces sería inútil. Además, se supone que ni siquiera debes tener una capa de invisibilidad, ¿recuerdas? Si lo anuncias así, solo le estarías haciendo un favor a Umbridge. Así que dejé que se saliera con la suya. Neville gritó. No estoy diciendo eso. Pero es un estudiante de Hogwarts, como el resto de nosotros. Y con los aurores controlándonos cuando nos vamos a Hogsmeade o le enviamos un paquete a alguien, no hay forma de que pueda sacar la capa de aquí. Tenemos mucho tiempo para encontrarla y hacer que nos la devuelva. Él también es un Gryffindor, dijo Weasley, iluminándose. Podemos acorralar a la pequeña rata más tarde esta noche. Longbottom parecía más apaciguado, aunque solo un poco, pero Granger no parecía muy segura de las palabras de Weasley. Harry esperó unos minutos después de que los tres continuaron su camino hacia el gran comedor antes de quitarse la capa de invisibilidad y guardarla de nuevo. Revisando rápidamente el mapa una vez más, Harry notó que la mayoría de los estudiantes estaban en el gran comedor o cerca de allí. Había algunos nombres vagando por algunos de los pasillos, probablemente aurores, pero Harry logró trazar un camino claro hacia la estatua de la bruja tuerta. Se tomó su tiempo mientras bajaba, y aunque se topó con uno o dos aurores en su camino, no dijeron nada más que indicarle que se apresurara a bajar al gran comedor. Para eso quería Umbridge a los aurores aquí. Maldita sea, los retratos son más útiles que ellos. Aún así, como Harry evitó a propósito a los aurores, significó que rodeó la gran escalera y tuvo que volver a subir para llegar a la estatua. Subió las escaleras y pasó los relojes de arena de la casa mientras giraba a la derecha solo para chocar contra la última persona que había querido ver. Severus Snape se burló de él con toda la altivez de Edipo en su mejor momento. Sus ojos permanecieron fijos en su rostro antes de mirar brevemente su túnica por un segundo. Entonces algo cambió en su rostro, y antes de que Harry pudiera decir nada, lo empujaron contra una pared en el pasillo vacío y le presionaron una varita contra la frente. ¿Quién eres?, preguntó Snape sin humor.
Profesor Snape, chilló Harry, intentando seguir haciendo el papel. La última vez que lo comprobé, el señor Ferguson era estudiante de Ravenclaw. No de Gryffindor. Snape metió la mano en los bolsillos de Harry y sacó el frasco antes de olerlo. Multijugos. Así que preguntaré de nuevo, ¿quién eres? ¿Estás seguro de que deberías estar apuntando tu varita a los estudiantes así, Snape? Harry no pudo evitarlo más. La última vez que lo comprobé, Dumbledore todavía tiene una correa muy corta contigo. Dime, ¿cómo se siente ser la perra de la orden? Snape se burló, apretando con más fuerza la camisa de Harry. ¿No te sientes inclinado a hablar? No te preocupes, tengo mis propias formas de obtener la información que necesito. La varita de Snape presionó dolorosamente la frente de Harry, y no pudo evitar cerrar los ojos y prepararse para el ataque de legeremancia que se avecinaba. Snape pronunció las palabras e inmediatamente sintió que la sonda entraba en su mente solo para que de repente se estrellara y se disipara. Snape aulló de dolor, balanceándose hacia atrás mientras se agarraba la cabeza. Harry parpadeó, tratando de entender lo que acababa de pasar antes de que rápidamente se rompiera la muñeca y lanzara una maldición explosiva a Snape. Snape fue lanzado hacia atrás, tropezando con sus propias piernas y aterrizando de culo en el suelo. Y cuando Snape lo miró con una mezcla de sorpresa e ira, Harry finalmente entendió. Ya no puedes meterte en mi cabeza, pronunció Harry, y las palabras se sintieron como si una carga hubiera sido levantada sobre su hombro tan pronto como lo dejaron. Los dos se miraron por un segundo antes de que los ojos de Snape se abrieran ligeramente. ¿Alfarero? Harry corrió hacia adelante y pateó al bastardo en la cara. La parte posterior de su cabeza se estrelló bruscamente contra el suelo, dejando inconsciente a Snape. Y mientras Harry se elevaba sobre su atormentador, sus manos casi vibraban con la ira reprimida, le resultó más fácil de lo que esperaba darle la espalda al profesor y seguir caminando hacia su destino. Severus Snape obtendría lo que le correspondía, pero ahora mismo, Harry tenía cosas más importantes en mente.